les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan. Estamos los domingos predicando sobre el Evangelio de Juan. Hemos llegado ya al capítulo 5, así que vamos a leer hoy 18 versículos de este capítulo. Dice la palabra de Dios lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 portes. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él les dijo, verso 14, 13, y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y él le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por haber leído tu palabra. Así también, Señor, queremos rogarte que estemos dispuestos a escuchar tu voz, y que al oírla, al entenderla, lo que el Espíritu Santo va a decirnos a cada uno de nosotros, luego podamos obedecer, podamos actuar conforme a lo que tú nos hablas. Bendícenos en esta mañana, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Qué preciosa porción de la palabra nos toca en esta mañana, Juan capítulo 5. Y el título dice: el paralítico de Betesda. Otras Biblias ponen el título: Jesús sana a un hombre cojo. En la verdad, el título lo ponen los hombres. Y he pensado que es cierto esto.
porque Jesús sanó a uno que estaba enfermo. Pero leyendo y meditando en esto para la predicación de esta mañana, quise ponerle el título del estanque al templo. Y miremos la escritura, dice en el versículo 1, que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén a esta fiesta. Y allí, estando en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque. Diga estanque. Había un estanque. ¿Qué es un estanque? Un lugar, una pileta para retener agua. En el campo se usan mucho los estanques, donde se retiene el agua de la lluvia, donde se hacen estanques profundos, donde se ponen peces también allí, ¿verdad? ¿Y qué característica tiene el estanque? Que el estanque estanca. El estanque estanca, es decir, el agua no corre, queda ahí. Y cuando algo no corre y queda, con el tiempo que pasa, se pudre, ¿verdad? Se pudre. Ahora, qué interesante es con este concepto ver que aquí hay un estanque. Y el estanque este no era pequeño. Aquellos estudiosos dicen que este estanque medía 100 metros de largo por 38 de ancho, cada uno, y eran dos estanques, uno superior y uno inferior. Y la característica que tenía este estanque dice que se movía. Entonces ellos decían, es un ángel que baja a mover las aguas, y el primero que llega se sana. Aparentemente este estanque era agua manantial que llegaba y alimentaba el estanque. Y el dicho popular o la creencia popular era que ir allí era para ser sanado, y los que entraban al agua cuando se movía se sanaban. Esto no se sabe cuán verdad puede tener, pero sí se sabe que es una cosa que sucedía en aquel tiempo, y la gente se juntaba allí porque creía que podía ser sana al llegar al agua. Ahora, qué interesante es la palabra estanque, porque dice que el estanque de Betesda, este lugar, era un lugar espacioso, tenía 5 pórticos, y era espacioso porque en cada pórtico había mucha gente que se cubría allí esperando el mover de las aguas. Ahora, el propio estanque a mí me lleva a ver la gente que está allí enferma, pero que está estancada en un lugar. Está estancada en un lugar. La segunda cosa que veo del estanque es sin progreso. Y estoy pensando de la gente que está en el estanque, los enfermos que están en el estanque. Estuvieron allí. ¿Cuántos años estuvo ese hombre enfermo allí? Lo leímos. 38 años. Usted se imagina 38 años estancado en el mismo lugar, sin progresar en nada. Y con los mismos dolores. Y entonces me puse a pensar, ¿qué es para nosotros en nuestra vida espiritual el estancamiento? Y pensé que en la iglesia también hay algunos que están estancados. Y en la vida hay algunos que están estancados, que han quedado allí quietos, parados, sin movilizarse, sin avanzar, sin progresar. Por eso
el estanque es una figura muy ilustrativa de lo que puede ser la vida de una persona. Entonces me lleva a pensar este texto en mí mismo y decir, a ver Luis, vos estás estancado. ¿En qué área de tu vida te has estancado? Y has quedado allí detenido, sin progreso, con los mismos dolores, sin avance. Quizás en nuestro conocimiento del Señor hemos quedado estancados. Quizás en nuestro progreso de la vida cristiana hemos quedado estancados. Quizás en el desarrollo de nuestros ministerios hemos quedado estancados, sin progreso, sin avance, en el mismo lugar. Y cuando algo queda estancado, ya dijimos, comienza a tener olor, es decir, comienza a descomponerse. Porque la vida cristiana no es para quedar estancado, no es para estar en un estanque. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes están en el estanque? Y dice el texto, vamos a leerlo en el versículo 3, en este estanque yacía una multitud de enfermos. Y esos enfermos menciona 3, ciegos, cojos y paralíticos. Y de estos me puse a pensar, Señor, a ver, ¿cómo puedo identificarme estancado como ciego? Estancado en mi vida espiritual como un cojo o como un paralítico. Y entonces, cuando uno es ciego, no tiene visión, no mira más allá. ¿Qué va a pasar más adelante? No mira hacia donde Dios está mirando y hacia donde uno tiene que avanzar. Y no solamente eso, sino que en el estanque, estancado, están aquellos que están perdidos en sus pecados. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces aquellos que están estancados son aquellos que no tienen entendimiento espiritual, aquellos que están perdidos en sus propios pecados. Y Satanás ha logrado su propósito, su objetivo, de tenerlos allí enceguecidos y la luz del Evangelio no resplandece. Les decía que venía de una iglesia en Viedma que por mucho tiempo estuvo cerrada. Cuando este misionero es enviado allí a ese lugar, entró y me contaba, miré las paredes humedecidas, entramos al fondo, solamente estaba el salón y un bañito, pero Dios le dio visión y una misión. Y él, por la gracia de Dios, pudo acomodar bien, limpiar, dejar una buena iglesia, un buen salón, y fue al fondo y vio el lugar y planificó una casa pastoral, y Dios proveyó también para que se construyera, y construyó la casa pastoral. Nosotros compartimos con ellos, con los líderes, con los pastores de la zona, la enseñanza, pero la noche estuvimos en la reunión de ellos y vi los hermanos llegar. Y cuando vi dije, oh, qué bueno, lo que Dios pudo hacer, porque este hombre no quedó estancado, ¿me entiende? Este hombre avanzó, porque hubo una visión. Luego están los cojos, ¿verdad? Y a mí, cuando uno dice, ¿y un cojo cómo lo puedo comparar o llevar a una vida espiritual? Y pensé inmediatamente que el cojo estaba con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Como que va
va de un lado para el otro. Y pensé que mucha gente está estancada porque todavía no renunció al mundo, porque todavía está atado a las cosas de este mundo. Porque lo que estanca mi vida espiritual muchas veces es el dónde paso mi tiempo. Y muchas veces paso mi tiempo en internet, o viendo Netflix, o viendo tele. Entonces, el mundo me atrapa, me quita la vida, porque me quita mi tiempo. Y entonces voy a la iglesia el domingo, y ya estoy con el otro pie, ¿verdad? Estoy alabando a Dios, y sintiéndome bien, y gozándome con la palabra, y ya el lunes volví con el otro pie, otra vez a la costumbre de la semana. Y ese cojo está estancado. Por más que venga a la iglesia, está detenido, no avanza. Es el enfermo que está en el estanque. Y el tercero es el paralítico. El paralítico. Y el paralítico lo considero a aquel que no hace nada, aquel que no se mueve, aquel que no tiene ministerio, aquel que no está comprometido, aquel a quien tú le dices, ¿a qué te llamó Dios a servir? Porque la palabra dice en Efesios que cuando Dios nos saca del abismo a su reino celestial, cuando nos hemos convertido a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Jesús, Él dice que nos ha sacado y nos ha preparado obras para que nosotros anduviésemos en ellos. Entonces, cuando uno es rescatado por Cristo del pecado, no es para quedarse paralizado, paralítico, sino es para caminar. Usted sabe que tenemos 16 personas o 16 contactos hoy a través de Zoom. Y cada vez que veo el Zoom me hace acordar que el tiempo de la pandemia nos paralizó, porque nos mantuvo en nuestras casas quietos, sin poder reunirnos, atemorizados por la enfermedad, sin poder juntarnos para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para orar, para clamar a Dios, para salir a alcanzar a aquellos que están perdidos. Y nos gusta la comodidad. En el tiempo del Zoom estaba lindo estar en casa. Y nos poníamos la camisa, la corbata y el short por abajo, porque eso no se veía, y estábamos sentados disfrutando de la reunión. Pero, hermano, el tiempo de la adoración, el tiempo de la presencia de Dios es tan bueno aquí, en este lugar. Y entonces, ver sillas vacías en la iglesia es sinónimo de paralíticos, porque el movimiento de la iglesia es lo que va a atraer a otros a la iglesia. Y entonces todo esto me hace ver que hay un estancamiento, un estanque. Y ahora en el verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sabe que este mover de las aguas del ángel me hace pensar en la esperanza de lo que está en el estanque? La esperanza de los que estaban en el estanque era esperar ese movimiento de las aguas para poder ser sanado. El milagro terrenal que te devuelva la vista o que te saque de estar paralizado. Pero era algo terrenal, no era algo celestial. Y ese milagro a veces esperamos que suceda y estamos estancados esperando que algo especial suceda para que cambie nuestra vida. Esa esperanza de los que estaban allí en el estanque
me hace pensar en aquellos que se han dado por vencidos. Es la palabra que uno escucha ahí cuando, no, yo no puedo. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no sirvo. Y ocupate de trabajar con los niños. No, yo no puedo, no sirvo para eso. Predicar la palabra. No, yo no puedo, no sirvo para eso. Vamos a evangelizar. No, me da miedo entregar un folleto. Y todo ese miedo es producto de estar estancado en ese estanque. Ahora, ¿sabe que la palabra Betesda, y se llama estanque de Betesda? Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia. Y allí en el verso 5 vamos a ver el producto de ese estanque. En el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Y Jesús lo ve acostado. Él sabía ya el tiempo que estaba enfermo. Y le preguntó si quería ser sano. Y él respondió, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Acá el producto del estanque es la soledad. El estar estancado te produce esa soledad de no tener a nadie al lado que te lleve, que te acompañe hacia el agua. Ese producto de estar en el estanque es 38 años enfermos. Y uno dice, 38 años desperdiciados. 38 años desperdiciados. Entonces miro para atrás y digo, a ver, Señor, ¿qué hice en estos últimos 5 años? Señor, ¿cuántas personas alcancé para Cristo en estos últimos 10 años? ¿A cuántas personas entregué un folleto en estos últimos días? Y entonces veo que hay tiempo desperdiciado. Y Señor, la iglesia hizo una conferencia, pero bueno, tenía otras cosas que hacer, no pude ir. Es que estaba estancado, paralítico, por eso no fui. Y esa es la verdad. El estanque produce esos años desperdiciados, esa vida desperdiciada. Y ahora es esa soledad el que dice, no hay quien me lleve. Y es fácil escuchar en los creyentes, el pastor no me llama y nadie me visita. Y estamos producto de estancamiento. Pero aquel que está sirviendo, aquel que está entregado a Jesús, es aquel que no está pidiendo, sino aquel que está dando. Es aquel que dice, a ver, ¿qué hace falta? ¿Qué puedo hacer? A mí me encantó ver las fotos del trabajo en Ituzaingó. Los hermanos allí trabajando, haciendo lo que hace falta. Yo dije, gracias Señor por esos hermanos que están allí. No están estancados. ¿Me entiendes? No están estancados. Pero muchos no pudimos. Y pienso, ¿es porque estabas estancado? ¿O no pudiste ir porque realmente había otra cosa más importante, a la cual el Señor te ha llevado? O sea, yo no pude ir porque estaba en Vietnam, pero no porque estaba estancado. Pero bueno, la cuestión es que si estaba acá y no iba, debería pensar, ¿estoy estancado? ¿O es que hay algo especial en lo que Dios me está llamando? Cada vez que hay un ministerio, cada vez que hay un llamado para servir, debo preguntarme, Señor, ¿este es el llamado tuyo para mí? ¿Este es el lugar al cual tú me estás llamando para trabajar? Y vamos al verso 6, pero antes
volvemos otra vez al estanque de Bethesda. Estanque. Habíamos comenzado diciendo la palabra estanque, versículo 2, ¿verdad? Y ahí dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Ahora no diga estanque, diga puerta de las ovejas. Puerta de las ovejas. ¿Por qué digo esto? Porque están juntas, están al lado. La puerta de las ovejas está al lado del estanque. Y la puerta de las ovejas es esencial en este pasaje. Porque la puerta de las ovejas es una puerta que cuando Nehemías regresa del exilio a Jerusalén y está todo destruido, y está el templo destruido y el muro destruido, había que comenzar a construir. Nehemías capítulo 3, verso 1, dice que el sacerdote, por orden de Nehemías, comenzó la reconstrucción con la puerta de las ovejas. Qué interesante que es que comience con la puerta de las ovejas. Porque la puerta de las ovejas, primera característica era una puerta sin cerrojos. No tenía llave, ahí podías entrar si querías entrar, era voluntario el ingreso. La segunda cosa que nos llama la atención de esta puerta de las ovejas era que era una puerta santificada, era apartada para algo especial. Por esa puerta entraban las ovejas para ser examinadas y luego ir al sacrificio. Y Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es esa puerta de las ovejas. Es Jesús el Cordero inmolado, es aquel perfecto que llegó al sacrificio, ese sacrificio que nosotros debíamos pasar. Y leamos Juan 10 del 7 al 10, capítulo 10 de Juan, versículo 7. Dice la palabra, volvió pues Jesús a Jerusalén, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es la puerta de las ovejas. Y qué interesante es que delante de al lado de ese estanque que produce estancamiento, ¿verdad? Dice que había 5 pórticos. Y los teólogos dicen que esos 5 pórticos hablan de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es la ley. Y la ley lo único que produce es mostrar nuestro pecado y nos condena, porque no nos salva. Pero al lado de ese estanque está la puerta de las ovejas. Y decimos que esa puerta de las ovejas es Jesús. Y Jesús ha construido esta puerta de las ovejas con madera de la cruz y con su sangre preciosa. Y Él es la puerta por donde nos invita a entrar. Una puerta santa, una puerta que nos santifica, una puerta que nos examina, una puerta que nos lleva a una vida de sacrificio por Cristo. Y es una puerta donde comienza la reconstrucción y la relación con Cristo. Seguimos leyendo en el versículo 6 de Juan, capítulo 5, que estamos viendo, y allí en Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante, Jesús
llega a este hombre que está enfermo y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Entonces él le dice: no hay quien me meta en el agua. Entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Qué palabra más preciosa es lecho, es esto de que Jesús dice: toma tu lecho y anda, anda, anda. La característica del cristiano es que anda, que camina, que se mueve. Las aguas, la fuente de agua viva era aquella corriente de agua, no la agua estancada. Cuando leemos el Salmo 1, nos habla del árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, siempre verde. Y ese es el cristiano que ha salido del estanque. Esa es la persona que ha salido del estanque y entró por las puertas de las ovejas. Dice que entonces, cuando los judíos vieron a este hombre sanado, le dijo: pero no te es lícito llevar este lecho. Y él dijo: el que me sanó me dijo que lleve el lecho. ¿Y quién es el que te sanó? No sé, dijo él, y se fue. Luego hay una cosa interesante. ¿Dónde se vuelve a encontrar Jesús con este paralítico? En el templo. En el templo. Mire qué cosa más preciosa. Ya no lo ve en el estanque, ahora lo ve en el templo. Cuando Dios salva a las personas, cuando Dios entra en la vida de las personas, produce un cambio que nos saca del estancamiento y nos lleva a su templo. Cuando usted ve hermanos en la iglesia, en el templo de Dios, está viendo hermanos que han sido salvados por Cristo, que están llenos de Cristo, que están viviendo no en un estancamiento cristiano, sino en una vida de corriente de agua, es decir, en una vida cristiana que florece, que crece. Por eso, qué interesante es que después Jesús encuentra a este hombre en el templo y le dice Jesús, ¿dónde tenemos? En el verso 14, después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques, para que no te venga una cosa peor. Y es la palabra para mí ahora. Estás en el templo. Dios te ha sacado del estancamiento. Empiezas a servir. Empiezas a tener visión, ya no eres ciego. Empiezas a estar comprometido con Cristo, ya no eres un cojo. Empiezas a movilizarte para Él, ya no estás paralítico. Y Jesús te dice en el templo, en el lugar de la adoración, en el lugar donde tienes una comunión con Él: mira, has sido salvado. No peques. No vuelvas al lugar del estancamiento. Empieza a vivir tu vida cristiana. Mire, hay dos encuentros con Jesús. El primer encuentro que tiene el paralítico con Jesús es en el estanque. Y pensemos en el primer encuentro que tuvimos con Jesús. Fue el encuentro donde nosotros estábamos en el mundo perdidos, estancados con Él, con las cosas de este mundo. Y Él nos salvó, nos trajo al templo. Y el segundo encuentro que tenemos con Jesús es en el templo. Y cuando nosotros hemos encontrado la puerta de las ovejas, hemos encontrado el lugar de nuestra salvación. Hemos encontrado el lugar donde nuestra vida es examinada. Y en la medida que más nos compenetramos en Jesús, más nos entregamos a Jesús, mayor luz hay y mayor nuestra vida es examinada. Dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el tiempo es perfecto, hasta que la luz es plena.
Y nosotros podemos decir que hemos llegado a Jesús y estamos amaneciendo de la cosa y que la luz empieza ya a iluminar y empezamos a ver mayor nuestra vida y vemos imperfecciones y vemos cosas y Dios quiere que trabajemos en eso, pero la luz va aumentando y se va mirando más cosas y Dios quiere que saquemos eso. Y en la medida que vamos sirviendo y que vamos creciendo en nuestra comunión con Dios, esa luz se va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. La vida del cristiano es como esa luz de la aurora que va en aumento. Entonces, ese encuentro de Jesús con Él, ese encuentro que tenemos con Jesús en el templo cada día, nos lleva no solamente a ser sanos, sino también a tener el cuidado de no pecar más. Vemos ahora acá nosotros a un Jesús soberano sobre la enfermedad y un Jesús soberano sobre la ley, porque los judíos decían, ¿por qué este cura los días sábados? Y Jesús lo hacía porque Él estaba mostrando que Él era soberano sobre el día de reposo. Y Él curó al enfermo porque Él estaba mostrando su soberanía sobre la enfermedad. Y Él hoy está obrando en nuestra vida. Y la pregunta que yo me hago a la luz de lo que hemos enseñado esta mañana, lo que hemos predicado esta mañana, si la gente no ve el poder de Cristo en tu vida, ¿usted cree que ellos querrán pasar por la puerta de las ovejas? Si yo le digo, he pasado por las puertas de las ovejas, pero ellos no ven el poder de Cristo en mi vida, ¿cómo ellos van a querer pasar por esa puerta? Es que Cristo transforma la vida de las personas. Es que Cristo saca la venda de los ojos, quita nuestro andar entre el mundo y la vida cristiana. Es que Cristo quita nuestra parálisis, nos santifica, nos lleva a llevar una vida sacrificada para Él. Y como decíamos que la puerta de las ovejas es el inicio de la reconstrucción, también los que hemos pasado por la puerta de las ovejas hemos iniciado nuestra reconstrucción, porque lo que Satanás destruyó, Cristo vino a reconstruir en nuestra vida la imagen de Cristo. Y esa reconstrucción que hemos comenzado, Dios la seguirá y la perfeccionará hasta el encuentro con Él. Jesús es la puerta de las ovejas. Y si Jesús vuelve hoy, ¿dónde te encuentra? ¿En el estanque o en el templo? Debemos pensar cómo está nuestra vida, porque cuando Él venga nos encontrará en el lugar donde nosotros estemos. Es hora de volver a esa puerta de las ovejas. Es hora de comenzar a reconstruir lo que Satanás ha destruido. La pregunta es, ¿hay algo que tienes que reconstruir? ¿Hay algo que tienes que entrar por la puerta de las ovejas y ser humillada delante del Señor y ser examinada delante de Dios y decir, hay orgullo en mi corazón, he pecado en esto, no soy capaz de hacer esto, y hacerlo por Él, y hacerlo no en mi poder, sino en el poder del Señor? Hacerlo en el poder del Señor. Miren, charlando con estos misioneros que estuvimos allí en Viedma, ella amaba Laguna Yacaré, que es un lugar muy inhóspito para el servicio. Y entonces ella quería casarse con alguien que también ame ese lugar. Y este hermano Esteban había conocido ese lugar, iba llevando cosas a ese lugar. Él empezó a amar ese lugar. Entonces ella, claro, vio que Dios estaba respondiendo
y se casaron. Pero no habían ido todavía a trabajar allí. Y ella tenía su corazón puesto en trabajar allí. Entonces este hermano seguía llevando cosas allí, seguía su corazón puesto al servicio, porque llevaba y ayudaba allí. Un día que él iba camino a la laguna de Yacaré, él siente una voz que le decía: ya es hora de que vayas. Y él sintió que Dios le decía: es hora de ir a la laguna de Yacaré, a trabajar, a ministrar ahí. Y él no aguantó, iba en el camión, se tiró al costado, se largó a llorar, y volvió a su casa. Y le dijo a su esposa: esto es lo que me pasó. Y le contó que había sentido que Dios le decía: es hora de ir a la laguna de Yacaré. Y él se largó a llorar y no aguantaba. Y cuando le estaba contando esto, la esposa se largó a llorar. Y él dice: ¿pero por qué lloras? Ella dice: hace 11 años que vengo orando por esto. Y yo digo: mira la obra de Dios, la obra que hace Dios. Ella tenía puesto su corazón allí porque ha sido llamado a servir ahí. Pero se mantuvo fiel y oró al Señor y esperó al Señor. Y en el momento correcto, en el momento adecuado, Dios obró. Y se fueron y sirvieron allá, y cosas maravillosas vieron allá. Hay una laguna seca. Cuando ellos fueron, vino lluvia, la laguna se llenó y hubo para sembrar, y hubo agua, y etcétera. Y Dios proveyó para construir muchas cosas. Bueno, la cuestión es que hay algo para reconstruir. Sale de este lugar comprometido a reconstruir, porque Dios nos ha llamado para reconstruir relaciones. Dios nos ha llamado para reconstruir vidas destruidas por el pecado. Dios nos ha llamado para servirle, para estar en el templo, no estancado, para mirar atrás en nuestra vida y decir: sí, he podido servir al Señor en esto, en aquello, en lo otro. He podido llegar a los domingos, he podido ayudar a uno, a otro. Y Dios sabe lo que pone en nuestros corazones. Porque el que entra y sale por la puerta de las ovejas encuentra pasto y encuentra descanso. Cuando no tenemos descanso es porque estamos estancados. Así que la invitación para hoy es: si Jesús viene, ¿dónde te encontrará? ¿En el estanque o en el templo? Dios quiere que a todos los que estamos acá y a los que están por Zoom, Dios nos encuentre en el templo. Padre, te amamos, te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias porque eres un Dios personal, porque conoces cada una de nuestras necesidades. Sabes, Señor, también que muchas cosas esperan su tiempo